Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Praxedes Vargas Torres y soy alumno del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y el día de hoy voy a presentarles a Le Corbusier. Pero no como... Esto no será una presentación de sus obras ni, ni de su trabajo profesional, sino más bien como de su vida íntima. Le Corbusier nació el 6 de octubre de 1887 en la Chaux-de-Fonds, al oeste de Suiza. Su madre era una artista que impartía clase de música y tocaba el piano, mientras su padre ejercía el oficio común de su localidad, la relojería. El ejemplo de ambos sería decisivo en su formación intelectual, ya que por el oficio de su padre, que era relojería, él se tendría que dedicar a todo esto, por lo que tendría que trabajar con sus manos y dar hincapié y desarrollo a su vida artística y creativa. La relación que tenía con su madre era estupenda. La familia de su padre eran relojeros y esperaban que él lo fuera. Y con su madre tenían un vínculo muy especial, ya que él escribía una carta semanal durante toda su vida. Esto a razón de que cuando empezó su su aprendizaje, su educación hacia la arquitectura y hacia desarrollar su actividad cuando empezó sus estudios. Él empezó a viajar a diferentes lugares como Alemania, Francia, todo esto para aprender más. Esto hizo que se separara un poco de su familia, por lo que no era muy común que los viera. Por esto es que empezó a hacer esto de escribirle una carta a su madre, ya que tenía un vínculo muy especial con ella. Y como dato curioso, el apodo de Le Corbusier se le empezó a llamar hasta los 30 años, y pues su nombre verdadero era Charles Edward Jenner Gris. El llamado padre de la arquitectura moderna no cursó estudios académicos en esta disciplina. Mientras estudiaba grabado en la Escuela de Artes de la Chaux-de-Fonds, conoció a Charles Emplateiner, un pintor multifacético y pionero del Art Nouveau en Suiza, que fue su profesor y le acercó a la arquitectura. También este profesor fue el que le consiguió sus primeros trabajos a Le Corbusier. Es todo esto que sucedió de que Le Corbusier no cursó esta disciplina académica de arquitectura fue porque él iba a ser relojero, porque su padre fue relojero, su abuelo, el padre de su padre, fue también relojero, por lo que ya Charles tenía destinado que él también sería relojero para continuar con la tradición de su familia. Pero ya que fue de vista débil, Le Corbusier no podía hacer esta labor, ya que el hacer un reloj era una tarea muy complicada para él, ya que no tenía la suficiente vista, él usaba lentes. Entonces, de manera de reutilizar esa creatividad y ese manejo, ya que como estudió arte, fue el mismo profesor, su maestro Le Planter, el que hizo que reutilizara esas cualidades que tenía Le Corbusier hacia la arquitectura, ya que no podía hacer relojes como se tenía planeado. Estas influencias llevaron a Charles Edward Jenner Gris a incursionar con éxito en la pintura, escultura, el diseño y las letras. Sin embargo, fue en la arquitectura donde se convirtió en un referente del siglo XX, aportando innovaciones teóricas que cambiaron la forma que se razonaban los espacios y edificaciones de entonces, y sentando las bases de la arquitectura moderna. Aquí quisiera hacer énfasis, ya que cuando decimos que aportó innovaciones teóricas, uno de los más importantes fue el hormigón armado, que vendría siendo el concreto, ya que estos fueron base para lo que sería la arquitectura moderna. Aquí, en esta imagen, podemos ver lo que sería la primera casa que hizo Le Corbusier. Como podemos ver, no parece el estilo de Le Corbusier, ya que aquí fue su primera casa, aún estaba
en desarrollo. A estos fueron de los primeros encargos que le consiguió su mentor, Le Platanier, para Le Corbusier. Esta fue su primera casa que hizo junto con unos colegas. Con esta casa se abrió fronteras hacia nuevos trabajos. Recordemos que Le Corbusier viajaba y mientras estaba en Viena hizo esta casa por mediante de correo, mandaba los planos y todo eso. Y fue lo que hizo fue una de las otras construcciones que le consiguió su mentor por medio de los conocidos de Platanier, por lo que le consiguió los trabajos a Le Corbusier. Y esta casa la hizo por mediante de correo, mandaba los planos y todo eso. Y fue mientras que estaba de viaje en Viena, ya que, como sabemos, Le Corbusier viajaba. Primero viajó a Italia, después a Viena, y después de pasar 4 meses en Viena y hacer esta casa por correo, decidió irse a París. Aquí, como ya hicimos mención, en su viaje a Francia, ya que Le Corbusier, al ser francófono, estaba prácticamente como pez en el agua. Estaba en un lugar donde se sentía cómodo. Y aquí es a donde conoce lo que sería su gran segundo mentor, Perret. Eh, Perret era un arquitecto francés que, como ven aquí, este es el edificio, uno de los diseños de Perret. Aquí tenía su estudio de arquitectura y Le Corbusier llegó a él por mediante de su otro mentor, Le Platanier, que le aconsejó que fuera a ver a Perret. Y Le Corbusier aquí le pidió trabajo y Perret se lo da. Y es aquí donde inicia otra de las etapas más importantes de Le Corbusier, al conocer lo que vendría siendo su segundo mentor y al que le enseñaría prácticamente casi todo lo que sabe por mediante del hormigón. Perret hace énfasis en el hormigón a Le Corbusier y Le Corbusier aquí es donde aprende muchísimo más a su viaje a Francia con este arquitecto Perret. Con una formación tan solo artesanal, construyó su primera casa a los 17 años. Aprendió después con los mejores arquitectos de su época, Joseph Hoffmann, Auguste Perret y Peter Behrens. Perret fue para Le Corbusier un segundo mentor que influyó mucho para su aprendizaje y el desarrollo, para Le Corbusier y para lo que sería el futuro arquitecto. Este mentor fue también lo que introdujo a Le Corbusier al hormigón armado, que ya como lo dije en la diapositiva anterior, esto fue el material que hizo como todo esto de la revolución del movimiento moderno, que fue el hormigón armado, que fue lo que también ayudó a Le Corbusier con sus obras. Le Corbusier, estilo arquitectónico. El estilo arquitectónico de Le Corbusier es parte del racionalismo. A lo largo de su producción arquitectónica, el principio es mantener la sencillez, deshacerse de toda ornamentación innecesaria y utilizar materiales prefabricados como el hormigón armado, que da forma a uno de sus pilares teóricos, el funcionalismo. Recordemos que con esto viene de la mano con lo que vendría siendo el movimiento moderno, que estas son las bases, la sencillez y la funcionalidad. Y esto también trajo consigo en la escuela de la Bauhaus la frase que menos es más, con lo que a esto se hace también énfasis al minimalismo, a la sencillez, a la funcionalidad, que entre menos elementos haya decorativos y necesarios, que lo único que hacen es obstruir, estorbar. Con esto no era necesariamente, no era lo que quería Le Corbusier. Lo que él buscaba era mantener la sencillez y la funcionalidad. Y el hormigón también, pues, como se ha hecho énfasis, fue pieza fundamental para Le Corbusier.
Le Corbusier y el purismo francés. En 1918, Le Corbusier junto a su amigo y pintor Ahmed Ozenfant publican Más allá del cubismo, un manifiesto estético que propone al purismo como una nueva vanguardia pictórica, con alcances en todas las artes visuales y crítica al cubismo desde un punto de vista racionalista, al que pretende dotar de orden, geometría y proporción. Este movimiento carece de gran relevancia, toda vez que el desarrollo del cubismo adquiere formalidad de la mano principalmente de Picasso y Braque. También no hay que olvidar que una de las aportaciones que también hizo Le Corbusier fue los 5 puntos de la arquitectura moderna, que es un manifiesto arquitectónico realizado por Le Corbusier y su primo y colaborador Pierre Jeanneret en 1926 a 1927. Edificios elevados sobre pilotes. La superficie al nivel del suelo debe ser ocupada por el movimiento del auto, el protagonista del espacio público en la era industrial. 2. Plantea libre planta libre. La estructura debe colocarse sobre el primero, el proyecto de manera que no interfiera con el diseño interior. 3. Fachada libre. La estructura se retira de la línea del frente para permitirle mayor libertad compositiva. 4. Ventana horizontal. La abertura se prolonga a todo lo largo de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación para todo el interior. 5. Terraza-jardín. La cantidad del espacio cultural de un edificio ocupa al construirse debe ser devuelto a la naturaleza, con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. Modulor. En el modulor, Le Corbusier sintetizó una parte fundamental de su concepto de arquitectura, a través de distintos estudios de las medidas del cuerpo humano que se desmontan hasta Vitruvio. El arquitecto suizo trató de encontrar una medida idónea de corporalidad que pudiera estar presente en la arquitectura. Se trata de un estudio que pretende devolver la escala humana a la arquitectura y la necesidad del espíritu curioso y perfeccionista de Le Corbusier y sistematizarlo. Aquí cabe mencionar que Le Corbusier le gustaba tomar dibujos y fotos de los lugares a los que visitaba y todas sus, de forma, ¿cómo decirlo?, de investigaciones en las que él se tomaba fotos junto con varias obras o trataba de representar la figura humana. De esta forma fue como fue trayendo el modulor consigo y fue lo que en cierta manera nos dejó el modulor, una gran pieza importante en la arquitectura. Como otras de las tantas curiosidades, es que para homenajear a, a Le Corbusier se le hizo su moneda de aniversario número 100 de la fecha de su nacimiento, y esto para recordarlo y conmemorarlo, y a su vez también en forma de homenaje se le ingresa a la moneda local de Suiza en este billete, ya que Suiza no se ha actualizado al dólar, por lo que podemos seguir viendo a Le Corbusier en la moneda local de Suiza en forma de homenaje, gracias a todo lo que conllevó, todo lo que hizo. Gracias a esto fue que Suiza decidió ponerlo como su moneda local, por todos sus logros que hizo y cómo hizo historia en la arquitectura. Hay que mencionar que también Le Corbusier era un pintor muy hábil y que dejó constancia de ello en sus obras pictóricas, donde al principio sus trazos estaban poderosamente influidos por el purismo, y poco a poco su ideal en el lienzo fue transformándose y dando forma a pintura experimental que sirvió para aterrizar sus ideas en el plano. Esto de alguna forma relacionado con la arquitectura. Y aquí cabe mencionar algunas de las frases célebres de Le Corbusier.
Algunas de sus frases están relacionadas completamente con su concepción particular de la arquitectura, la búsqueda del funcionalismo y las capacidades de esta disciplina para construir un mundo mejor. Estas son algunas de las mejores frases de Le Corbusier. La arquitectura es el juego maestro, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. La casa es una máquina para vivir. La arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas. La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor. Bueno, aquí concluyo con esta presentación. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y pues como reflexión, yo quisiera dejar que Le Corbusier es una amplia muestra de lo que yo considero que debe de tener un arquitecto, que es no simplemente quedarse con lo arquitectónico, sino ampliar su conocimiento y habilidades en otros campos, como lo viene siendo el arte, por medio de pintura, escultura o de cualquier otra expresión artística, ya que esto fundamenta sus ideas, sus idealismos, su forma de pensar, de ser, y de alguna forma hace incrementar al mismo arquitecto su creatividad y darle nuevos conocimientos y nuevos fundamentos para una mejor arquitectura. En lo que a mí me respecta, yo pienso que Le Corbusier era un hombre muy completo en la arquitectura, un hombre que siempre estaba de alguna forma aprendiendo y innovando en esto de la arquitectura. Y como persona, creo que era una buena persona, creo que era una persona de la que podemos tomar inspiración, de la que debemos tomar aprendizaje si queremos llegar a ser buenos arquitectos. Bueno, con esto los dejo, espero que les haya gustado.